Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Palabra del Señor. Celebramos, decíamos al principio, hoy esta solemnidad de Pentecostés. Pentecostés lo quiere decir esto, el quincuagésimo, o sea, el día 50. Y es que 50 días después de la Pascua, o sea, 7 semanas después, el día después de las 7 semanas, el día 50, reunidos los apóstoles en una fiesta, que era la fiesta de las primicias de los frutos, en aquella mentalidad judía, pero que también se había transformado en una fiesta de la ley. Pues están cerrados los apóstoles con los discípulos, con María, y un fuerte ruido dice que llena la sala donde están, pero ese ruido se oye fuera también, un ruido enorme, y se posan esas como lenguas de fuego en cada uno de los apóstoles, reciben el Espíritu Santo, y de miedo que tenían, Jesús les había dejado físicamente hacía 10 días, lo veíamos domingo pasado, y ellos con miedo a los judíos, pero reciben allí el Espíritu Santo que les da vigor, fuerza, entendimiento, y empiezan a salir sin complejos y a predicar. ¿A predicar a quién? Un día, pues ese ruido enorme atiró a la gente hacia allí, y varios mil están en pleno Jerusalén, y mucha gente de todo el barrio prácticamente oye ese ruido y se van allí a ver qué pasa. Y están acabando la Pascua, es esa segunda Pascua, Pentecostés, donde todavía hay muchos peregrinos, que nos lo dice aquí, que vienen de todo el mundo conocido, desde Roma, del Ponto, desde Asia, desde África, todas partes, Europa, África y Asia, que eran los continentes conocidos en aquella época. Ni América, ni Australia, ni la Antártida eran conocidos todavía. De esos tres continentes, o sea, lo conocido hasta ahora, de allí, donde venían judíos de todas las naciones, empiezan a oír y escuchar por primera vez la predicación de los apóstoles. Y se quedan sorprendidos, dice, porque ese don del Espíritu Santo hace una cosa un poco extraña. Todos lo entienden en su propio idioma. Hemos de pensar que ya hacía generaciones que los judíos estaban en la diáspora y iban a Jerusalén. Ya no hablaban, muchos cuando se fueron, el idioma oficial todavía era el hebreo. El hebreo ya hacía 4 siglos que no se hablaba, o 3 siglos y medio, casi 4, que no se hablaba. Había quedado como nuestro latín, un idioma antiguo que no se habla. Se hablaba en Tierra Santa, se hablaban 3 idiomas, que era el arameo como lengua del pueblo, el griego como lengua de negocio, lo que hoy sería el inglés, pero mucho más que el inglés hoy, era el griego. Y después la lengua de los invasores, que se hablaba muy poco, que era el latín. En aquella zona todo el mundo hablaba arameo y casi todo el mundo chapurreaba el griego.
Algunos lo hablaban muy bien, como San Pablo, porque era su lengua nativa, pero San Pablo tenía como nativo tanto el griego como el hebreo, que había estudiado muchísimo, como el arameo, que hablaba perfectamente. Y el latín no lo sabemos, si lo sabía bien o no, no nos consta, pero esto sí. Bien, ellos los apóstoles hablan y empiezan a hablar en otras lenguas, fruto del don del Espíritu Santo. Y lo que es curioso, todos, allí hay al menos de 15 nacionalidades diferentes, puede haber más, entendían cada uno en su propio idioma. Esto, si os fijáis, es justo lo contrario, pero nos recuerda a la torre de Babel. En Babel hay la división de las lenguas, según el Antiguo Testamento, en esa forma de explicar cómo el pueblo se aleja de Dios y se dividen los pueblos. Pues hay ese episodio, la torre de Babel, y como castigo ante esa torre que quiere llegar al cielo, Dios confunde las lenguas. Y a partir de ese momento todos hablan lenguas diferentes. Con este don del Espíritu Santo se está haciendo lo contrario. A partir de ahora, la lengua de los cristianos serán todas las lenguas. Todas las naciones, todas las lenguas se reunirán en una sola nación, la de Cristo, los cristianos. Y así todos tendrán esa misma fe. Esto lo explicaba también un padre de la Iglesia, cuando le preguntaban, ¿por qué hoy no se habla en lenguas y hace que todos se entiendan como a los apóstoles? Y tú responderás, decía ese padre de la Iglesia, porque hoy la Iglesia habla ya todas las lenguas, está en todas las naciones. No hay lengua en la que no se hable de Cristo, en la que no se celebre con la lengua propia original. Bien, y eso es lo que pasa. Cristo llamado a reinar en los corazones de todos los hombres, de todas las naciones, de todas las lenguas. Y vemos cómo allí no sale hoy, pero saldría si continuásemos el texto. Empiezan los primeros cristianos, se bautizan varios miles y muchos de estos, casi todos, han de volver a su país, son peregrinos en Tierra Santa. Y así empezarán las primeras comunidades fuera de Jerusalén y curiosamente la primera comunidad de Roma. Si os habéis fijado, los que sois de misa diaria, en misa diaria hemos visto hace nada, pocos días, San Pablo en Corinto. Y cuando Pablo va a Corinto, lo primero que se encuentra es un matrimonio. Él es el primer apóstol que pisa Europa. Y allí en Corinto, en Grecia, encuentra un matrimonio, Aquila y Priscila. Y son cristianos. Y han sido expulsados de Roma. Sabemos la expulsión del año 50 por la historia. En el año 50 había comunidad mezclada de judíos y cristianos que los romanos eran incapaces en ese momento de distinguir entre unos y otros. Así que los expulsan a todos de Roma. Pero 10 años después, hacia el año 60, 61, vendrá Pablo. Pablo irá a Roma y allí se encontrará ya con muchos cristianos en Roma. Estará 2 años predicando hasta que se libra de la cárcel, hasta que lo liberan, pero vendrá entonces la gran persecución de Nerón y morirán Pedro y Pablo en esa persecución en Roma. Y por eso el Papa es el obispo de Roma, porque es el sucesor de Pedro. Y algunos dicen sucesor de Pedro y de Pablo, allí en Roma. Para nosotros todo eso tiene que ver con el Espíritu Santo que va actuando en la Iglesia, incluso en los momentos difíciles, cuando todo parece que no tiene sentido, el Espíritu Santo continúa actuando, pero es verdad que más actuaría si le dejásemos actuar,
más actuaríamos si le pidiésemos que actuase con prontitud. Y cuanto más, donde más quiere actuar es en la conversión de los hombres para aceptar la fe y para vivir en cristiano. Para eso se nos da el Espíritu Santo. Pero también se nos da, y eso lo dice el Evangelio, para el perdón de los pecados. Eso lo veíamos casi al principio de lo que era el tiempo de Pascua. El domingo después de Pascua, domingo de la Divina Misericordia, leíamos el mismo Evangelio que hemos leído hoy. Se da el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. A quienes perdonáis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis quedarán sin perdonar. Y es clarísimo que se nos habla también aquí de lo que es el sacramento de la penitencia, el perdón de los pecados. Sabéis que, aunque hay más sacramentos que perdonan los pecados, y de forma diferente cada uno, pero los dos primeros es bautismo, que nos perdona todos los pecados, y el sacramento de la penitencia, que también perdona los pecados después del bautismo. Los cristianos hemos de ser gente que se sabe reconocer pecadora. Hay de aquellos cristianos que se creen santos y que ellos no pecan nunca y que son perfectos. Perfecto solo fue Cristo, el Hijo de Dios. Perfecto solo fue la Virgen por un don inestimable de Cristo para que fuera su madre y que le da ese don de ser inmaculada y de no pecar. Pero en todos los demás somos pecadores que pedimos perdón a Dios y que pedimos a Dios ese perdón con el sacramento de la penitencia. Pero hay un tercer punto de don del Espíritu Santo que nos da hoy las lecturas. Es la segunda lectura, los diferentes carismas. Y aquí los cristianos, cada cristiano tiene sus carismas. El cristiano que piense que no tiene ningún carisma se equivoca. El primer carisma que tiene todo cristiano es que está llamado a propagar la fe. Y en ese sentido está llamado al apostolado, todos los cristianos. Pero también cada uno tendrá su carisma especial. ¿Cómo se descubren estos carismas? Viviendo en cristiano. Si de verdad vives en cristiano, verás los carismas que Dios te da. Y para unos será el transmitir la fe, para otros será ese cuidado de los enfermos, para otros el carisma de la oración profunda, para otros el saber interpretar los signos de los tiempos, y para otros será el don de consejo. Habrán 1000 formas y algunos tendrán varios de estos carismas, pero todos son al servicio del bien de la comunidad cristiana y del bien de los demás para que puedan llegar a la fe. Y es importantísimo que cada uno descubra, viviendo cristianamente bien, esos carismas que lo que hacen es enriquecer a toda la Iglesia. Y si se dejan perder, lo que hacen es empobrecer a todos, para la ruina de todos. O si los aprovechan, para el enriquecimiento de toda la Iglesia. Pidamos al Señor que nos ilumine a todos, que nos dé su Espíritu, que nos dé gracia para vivir de verdad en cristiano todos, para construir aquí en la tierra ese reino de Dios que nos prepare para la vida eterna.